Lectura comentada de la Biblia. Job capítulo 22 al capítulo 28. Acusaciones infundadas. La palabra de Dios nos revela su soberanía, naturaleza pecaminosa. Todo lo grandioso es un leve susurro de Dios. Una vez más, Elifaz vuelve a hablar, y esto es lo que podríamos decir que es la tercera ronda de participaciones de estos tres amigos de Job. Tenemos que reconocer que cada una de estas rondas, los argumentos van cambiando. Primero tratan de hacer que Job reconozca que ha pecado. En la segunda ocasión comienzan a hablarle a Job de cuál es el destino de los impíos y cómo es que Job se contradice al decir que él es inocente. Pero ahora en esta tercera ronda, las actitudes ya cambiaron, porque ahora acusan a Job de manera infundada sobre cosas que ellos suponen que él ha hecho. Por ejemplo, Elifaz le dice a Job que su malicia es grande, que no tiene fin, que le ha quitado la prenda a sus hermanos y que los ha despojado de sus ropas, que nunca ayudó a ningún cansado, ni tampoco al hambriento, y que las viudas nunca ayudó tampoco ni a los huérfanos que eran quebrados. Elifaz, a estas alturas, ya no creía que Job fuera un hombre temeroso de Dios, por lo cual se ha propuesto exponer su pecaminosidad. Todas estas acusaciones son realmente infundadas. Lo acusa de codicia y de crueldad, suponiendo que la riqueza que Job tenía anteriormente había sido obtenido de manera ilícita. Por supuesto, todo esto lo suponía por la terrible condición en la cual se encontraba Job ahora, y por supuesto, porque se sigue sosteniendo su argumento de que la condición de Job es un castigo de parte de Dios, y por supuesto que Job va a replicar respecto a esto. Pero Elifaz ataca también la teología de Job, debido a que si Job no acepta o admite su pecado, entonces fundamentalmente estaba también equivocado en su comprensión de Dios. Sarcásticamente le pregunta a Job si él planea continuar siguiendo la dirección equivocada de los antiguos por la senda de los impíos, porque ese es el camino por el cual ahora está yendo. Pero le dice que si vuelve a la amistad con Dios, asumiendo su pecado, entonces tendrá paz nuevamente con el Señor. Podemos decir hasta cierto punto que Elifaz tenía razón sobre la necesidad del hombre de tener y de volver a la amistad con Dios, para encontrar el verdadero deleite en la comunión con Él. Pero como ha sido la problemática de todas estas argumentaciones, estaban equivocadas en su aplicación para con Job, porque ellos ignoran el aspecto de la soberanía de Dios, donde Él hace lo que Él quiere y no necesariamente el castigo viene a una persona porque Dios le está dando el pago de su pecado. Job responde una vez más diciendo que lo va a hacer con amargura y con el más grave gemido que pueda tener, porque no tiene la posibilidad de ir hasta el encuentro con Dios y preguntar por su causa. Sabe que no lo va a encontrar en ninguna parte donde él lo quiera buscar, porque si Dios no quiere mostrarse, no lo hará, y no lo ha hecho hasta ahora. Pero lo que sí hace Job es sumamente importante. Él dice que de los mandamientos de sus labios nunca se separó, y que guardó las palabras de Dios más que su propia comida. Así que, si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Porque si su alma deseó, entonces Él hará lo que ha deseado. No hay expresión quizás más resumida de lo que significa la soberanía de Dios, la cual conoce ahora por su propia experiencia, reconociendo que su padecimiento es una obra soberana de Dios, puesto que en su propia examinación no existe un pecado en específico por el cual Dios le está castigando. Así que tiene que concluir que esto es obra de Dios bajo el deseo y la determinación de Dios. Y Job continúa en esta breve frase que señala la soberanía de Dios diciendo: Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Dentro de todos los ataques que recibe Job, hay por supuesto cosas que son dentro del conocimiento de Dios y la teología verdaderas. Y es que aún sus amigos mencionan correctamente, como en el caso de Bildad, quien sostiene que el hombre nunca puede ser justo y que no puede nunca justificarse para con Dios. Por supuesto que esto no estaba en disputa, pues el mismo Job lo había reconocido tantas veces,
y solamente es que Bildad está desahogando verdades, pero sin propósitos en realidad. Lo que sí es cierto es que dice que ningún hombre nace limpio de la mujer, es decir, tiene una maldad inherente desde el inicio de su vida y que de ninguna forma puede sentirse o expresarse correctamente ante Dios, puesto que este hombre siempre será un gusano delante de los ojos de Dios. Así que, sin ánimo ya de discutir estas cosas para Job, pero que para él son ciertas, simplemente les declara a sus amigos que todo aquello que ellos pueden observar, lo más grandioso y lo más terrible que aún la naturaleza misma puede hacerse sentir y que produce miedo al mismo hombre, no es más que un pequeño susurro de su gran majestad. Dios es tan grande que no puede ser medido por ninguna persona ni criterio humano. Y debido a que aquello que es inexplicable para el hombre y que es parte de la creación de Dios, no es ni siquiera lo mínimo que Dios puede ser. Job alaba y bendice a Dios por su gran majestad.